me saqué este directo de la manga y voy a responder preguntas que tengo retrasadas. 3 son de YouTube y una de Discord. Las de YouTube son las siguientes. Me voy a ir a Figma un momento. En el P126, aquí tengo capturas de las personas que las dejaron en YouTube. Pero claro, como hacen comentarios sobre algún minuto concreto de algunos directos, dije, quiero saber de qué están hablando, entonces me viene bien, bueno, o nos viene bien saber cuáles son las dudas. Y después hay otra duda que es esta, pero que la dejaron en Discord. Solamente voy a pegar esta captura que puso el compañero, voy a decir. Porque la otra ya tiene un diseño y no lo quería compartir porque me lo dejó en un mensaje privado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Qué acabo? Ojo, tengo que parar esto que estoy diciendo porque me voy a pasar el chat aquí. Primero, redoble de tambores. Voy a saludar a los que están. Hola Tomás, hola Tamara, hola Iván, hola Cristian, hola Mauricio, bienvenido. Y estoy viendo, Tomás dice, no, estoy leyendo a Debbie Gould, como dice Tomás, volvió el gran Debbie Gould. Meses que este muchacho, hola Diego, también, muy buenas, hola David, muy buenas. Meses que no aparece Debbie Gould. ¿Dónde estabas, Debbie Gould? Espero que muy bien estés, ante todo. Bien, Diego, por cierto, supongo que puedo decir que esta duda es tuya, ¿no? Ya estás por aquí, entonces lo puedo comentar, supongo. Bien. David Buitrago, ¿tú has venido alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Si no, gracias, Diego. Si no, bueno, bienvenido. Y creo que Mauricio sí ha venido. Mauricio ya estuvo por aquí. Todo lo demás también. Bien. Primero, la primera, yo me voy a empezar a responder dudas. A ver si puedo, porque todo no lo sé. Vale, Tomás me responde, ya ha estado por aquí un par de veces. Diego, igual no sé si me expliqué bien en la consulta, espero lo puedan entender lo que dije. Ahora lo vemos, Diego. Bien, empiezo con este, de Virtual PC Tester. Esto tiene pinta... Bueno, vamos a ver. Muy buen vídeo, como todo lo que he mirado de tu parte, siempre bien claro. Me quedó una duda sobre algo que no debo haber entendido. Pero cuando hay que ocultar el icono Close del primer botón, ¿cómo lo haces? Gracias de antemano por toda la data de valor compartida. Saludos de Argentina. A ver, es el vídeo corto donde expliqué cómo hacer simplemente un componente. Vamos a ver una cosa. Si yo me voy a... Antes de ir a LibreWolf, lo voy a mirar en mi YouTube Studio para hacer más rápido, sinceramente. Y contenido. Vale, es este. Voy a copiar el link. Me voy a ir un momento a LibreWolf y lo voy a pegar aquí. Esto quiere decir que... A ver, hola, si yo me voy ahora... Vamos. Uy, es un vídeo de la época de hace un año. Cuando usaba otra cámara, estaba sentado. Uf, Dios mío. Venga, me voy a LibreWolf y aquí está. Vale. Le hacemos publi a los amigos del rubro. Aquí también. A ver, voy a poner en pantalla, lo pongo en pantalla completa y se ve, ¿no? No. Claro, no puedo. Lo dejo así. A ver, si se escucha. Bueno, antes. No, repito, pone... Me queda una duda sobre algo que no debo haber entendido, pero cuando hay que ocultar el icono close del primer botón, ¿cómo lo haces? A ver, vamos a ver. Seguir construyendo nuestro search bar. En el video. Bien, lo primero es activar la mouse. Luego aplico los dos y
Ahora vamos a trabajar con los paddings. Tenemos 12 a la izquierda, 52 que teníamos el ancho de la cadena introducir cuando estoy construyendo el componente, porque esto lo muestro antes para empezar el tutorial. Cuando esto funciona, el botón de la misma posición del icono. Podría tranquilamente arrastrar una instancia del componente icono, llevarlo al margen derecho del input, separarlo un poco, darle más o menos la misma posición. Podría coger y elegir el icono Cancel y cambiarle el color. Como digo, está igual o prácticamente igual, pero en realidad lo que quiero es preparar este icono dentro de un botón. Voy a ir un poquito más rápido. Creo que ya sé a qué se refiere este chico. A lo mejor lo que me está preguntando es cómo lo oculto, pero una vez que... A ver. Voy a poner el cancel. Le voy a poner el color 999. Adelanto un poquito más. Hasta cuando esto esté hecho componente. Component set. A este componente le voy a poner input 2. Y al property le voy a poner state. Creo que le había puesto al original. Vamos a ver. Efectivamente. Y a la primera variante le pongo default. Bueno, la dejo como default. Y a la segunda le pongo active. A la primera variante, a la default, le oculto el botón. Ay, la duda era muy simple. Era simplemente, si me voy a Figma y tengo cualquier elemento en el canvas, lo que hago es lo selecciono, Shift Control H, vale. La duda era muy simple. Me preguntaba cómo el atajo de teclado. Esto me hace pensar en el correo que mandé esta semana al newsletter, que es importante que cuando nos explicamos entre nosotros, si no mostramos un vídeo o algo así, nos pongamos un poquito más en contexto, porque yo no sé. Él me dice, ¿cómo se oculta? Yo no sé si me estaba hablando de un atajo de teclado, de una propiedad booleana, no sé, cosas así. En fin, primera respuesta dada. Venga, vamos a quitarlo. Segunda, gracias por compartir estos vídeos. Cuando paso la instancia del logo al header, minuto 9, segundo 31, todos los elementos se siguen viendo centrados, ya que es la forma en la que está configurado el auto layout. Ya me imagino que le debe estar pasando. ¿Qué debería hacer para que el logo permanezca a la izquierda? A ver, el vídeo es el del top menú, creo que se llama. Bueno, menú responsive, aquí lo pone. Y voy a ir un segundito. Me voy al LibreWolf. Parece que le hago publicidad al navegador, pero... un segundo. Uy. Un segundito. Vamos a ver, vídeos. Aquí. Tenemos el... Voy a la escena de LibreWolf y minuto, voy a quitarlo. Por cierto, ahora que veo los subtítulos, ayer me llegó un correo de YouTube diciendo que en pocas semanas me van a activar, o activan a este canal, las traducciones a varios idiomas. Me parece interesante escucharme en inglés y en otros idiomas. Va a estar curioso. Venga, minuto 9, segundo 31 ponía, ¿no? A ver. Genero una instancia y me la llevo a header. Y ahora sí va a funcionar como quiero. De hecho, como está funcionando el tema que estoy haciendo. Ahora mismo, a ver, aquí en principio este auto layout tiene el space between en horizontal. Entiendo que estos botones están en un auto layout porque hay diferentes gaps.
¿Seguro? The Bigot dice, me estoy perdiendo todo lo que estáis comentando con The Bigot, pero bueno. Vale, bueno. Bueno, espero que estés bien, The Bigot. Listo para aprender con la enciclopedia Figma Humboldt. Vale. The Bigot, me alegra mucho verte por aquí. A ver, esta persona preguntaba, vamos a seguir escuchando. ¿Cómo dejo el logo a la izquierda? Podría ponerle un color de... Y estoy diciendo que esto es un space between, fondo a header, con lo cual no habría problema. Y quitar el color de fondo a link menú. Momento, que le he liado. Le he liado con él ahora. Momento. Ya voy a aprender a ver mis propios vídeos. Vale, decía esto, space between. Ahora mismo podría ponerle un color de fondo a... Tengo el header cogido, tengo un auto layout dentro. A lo mejor debería ver cómo lo construí antes. A ver. Por el momento lo voy a dejar así. Seguramente al input dos bloques también lo cambiaré. El search, ahora le voy a poner el tamaño de botón MD. Para tener un poquito más de referencias voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear un auto layout. Creo el auto layout, como digo. Con esto. Y esto se va a llamar header. Vamos a... Ahora seguramente arrastraré el logo. Llevar todos los contenidos al centro vertical y horizontal. Y vamos a hacer un space between. Pero lo que dije es, el main menu y search van a estar juntos en un contenedor. Lo genero como un auto layout. Le voy a poner de nombre, en principio, container. Y el gap horizontal va a ser de 32 píxeles. Esto está funcionando como quiero ahora mismo. Pero, si pensamos en cómo va a funcionar el header, tiene un space between horizontal y ahora evidentemente esto está flotando en el centro porque hay una sola cosa. Seguramente ahora le meteré el logo a la izquierda y como está el space between activado, evidentemente el menú y todo esto va a quedar a la derecha y el logo a la izquierda. Supongamos que vamos a tener un logo. Venga, vamos a usar el logo de WordPress for UX provisional. Me vengo aquí. Bueno, lo tenemos aquí también, ¿no? Correcto. Voy a coger así. Venga, yo me lo voy a poner como componente, aunque... Bueno, a lo mejor si vosotros duplicáis este archivo y queréis ir personalizando... Este colega, como habla... Vamos a adelantar un poco. Aquí lo hago como un componente. Voy a convertirlo en un componente. Genero una instancia y me la llevo a header. Y ahora sí. Listo, funciona. Si estás viendo este vídeo, aquí está la respuesta. El space between hace que los contenidos de este auto layout se ajusten al ancho del contenedor y dejen un espacio entre medio. Como hay dos elementos, uno que es el logo y otro todo este bloque, pues uno lo pone a la izquierda y otro a la derecha. Creo que estoy ya respondiendo. Va a funcionar como quiero. De hecho, como está funcionando el tema que estoy haciendo. Listo. Otra respuesta hecha. Me vuelvo a Figma. Lo quito. Después le responderé a cada uno... añadiendo un enlace a este vídeo. Pero es verdad que aquí me estoy demorando un poquito, 2 semanas sin responder. A ver, ¿en qué momento pasaste de seleccionar el título y párrafo y se convirtió en acordeón? En el minuto 1:33. Por favor, es urgente ayuda. Uy, llegué un poquito tarde, lo reconozco. Venga, me voy a... primero, voy a hacer lo mismo que antes. Brave es el de los acordeones. Es el de los acordeones, está aquí, Figma tutorial, a ver, sí, correcto, la parte 1. Entonces cojo el link, me voy al navegador, lo pego, lo dejo ahí y me vengo en este tutorial. Madre mía, qué viejo es este vídeo. Este tiene más. No, también un año. Venga, navegador.
Te voy a explicar cómo crear este componente. 1 minuto, 1 segundo 33. A ver. Y al párrafo algunas más. Ok. Ahora le pondré un color de fondo rápido. Cogeré las dos cadenas de texto y les diré que se acomoden a su contenedor. Aquí lo tengo. Añadiré padding. Pero a ver, este muchacho, ¿qué cojones me pregunta? Oye, ¿en qué momento pasaste de seleccionar el título y párrafo y se convirtió en acordeón? A ver. No se convirtió en acordeón en el minuto 1:33. Hago el auto layout. Cogeré las dos cadenas de texto y les diré que se acomoden. Pruebo que funcionen bien en el auto layout. Añadiré paddings. Añado paddings para darle un poquito de cariño, como decimos siempre. Actualizo, bueno, cambio el gap horizontal. Aquí aplico un estilo al título. Lo mismo para el párrafo. Aplico radius. Estoy trabajando aquí con... Ahora voy a arrastrar al interior de el auto layout llamado acordeón. Añado el botón para cerrar, bueno, para abrirlo y cerrarlo. De sanidad. Lo arrastro al interior. Se va a acomodar como los ítems. Lo voy a hacer flotar de forma absoluta. Voy hecho unos 8. Y ahora está a 8 píxeles contenidos. Entonces, ¿qué hago? Voy a añadirle más padding right. Demasiado. 56. Realmente no sé qué me está preguntando. Si cuando lo construí como un acordeón, que todavía entiendo que no lo es, o yo entiendo que cuando él pregunta cuándo pasó a ser un acordeón es cuando convierto o cuando hago el componente acordeón con el estado colapsado y expandido. Yo lo que voy a hacer es le voy a responder diciéndole que no entiendo la pregunta, a veces lo hago, que me dé más información y que revise este vídeo en directo porque, a ver, será aquí que le puedo decir, mira, en el componente llamado acordeón, en el minuto 4:20 y poco, y con todo esto montado lo que haré es convertir este acordeón en un componente llamado acordeón. Bueno, acordeón. No tengo ni idea qué le voy a responder, pero supongo que aquí está la respuesta. No tiene mucho misterio. Para evitar problemas, venga, me voy a Figma otra vez. A ver, te voy a leer porque no... ¿En qué momento pasaste de seleccionar el título? A lo mejor está preguntado como el culo. Porque ¿en qué momento pasaste de seleccionar el título y el párrafo y se convirtió en acordeón? Supongo que si pasé de seleccionar el título y el párrafo, es decir, dejé de seleccionarlo, o los tenía seleccionados, y generé el auto layout, que construyó lo que después iba a ser el acordeón. Pues no entiendo nada. Urgente. En fin. Adiós. Voy a leer un poquitito. Aru, bienvenido. Aru, fíjate que está de Big Old. Dice Tomás. Si van a dejar una consulta, lo mejor es dejar el minuto. Sí, pero él pone el minuto. Él quizás puso el minuto raro. Costó entender el comentario. Yo no termino de entenderlo, ¿eh? Tomás. Harrison, bienvenido. Ese vídeo lo vi en su día. Para mí, dice Tomás, para mí
no entendió cómo lo convertiste en autolayout. Claro, a lo mejor está preguntando, justo Tomás, es que cómo es creo que le voy a responder cuál es el atajo de teclado para generar un autolayout. Sí, puede ser. O dices también, o no entendí la pregunta, porque está bien explicado. Sí, yo creo que está bien explicado, pero bueno. Tamara dice, opino lo mismo. Creo que lo que ve como una caja y cree que es un acordeón. Harrison dice, pero en el vídeo se explica bien. Yo los construyo tal cual. Tamara dice, te da el minuto. Yo creo que no entiende, sí. Que no entiende qué es un autolayout en ese minuto. Exacto. Le responde Tomás. En el tutorial no se ve cuando transforma esa tilde, cuando transformas en... Bueno, no sé, cuando lo transforma, pero fíjate, cuando lo transforma en autolayout. Pobre Tomás, me meto con él. Es eso lo que no se entiende, vale. Básicamente le tengo que decir que utilizo un atajo de teclado y ya, y se lo cuento, perfecto. Dice Aru, convengamos que la pregunta es algo desconcertante, totalmente. Y Tomás me pone una etiqueta y me dice, no se ve cuando lo transformás en autolayout. Cortaste esa parte. Es culpa mía porque lo edité. Ya. Puede ser. El Shift A y listo, correcto. Gracias, Tomás. Venga, voy a seguir con esta pregunta creo que tiene más chicha. La de nuestro compañero Diego que está por aquí. Por cierto, lo voy a decir otra vez aquí porque lo dije en LinkedIn y en otras redes ayer. Qué buena, pero qué buena la UX Talk que hemos tenido ayer. Bastante gente, muy participativa, gente nueva además, hablando del nuevo paradigma de Designers Engineers. ¿Y dónde lo hicimos? En nuestro canal, charlando de nuestro servidor de Discord, que está aquí, en ese código QR o en juanpol.com/Discord. Ahí estamos todos los días, hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Y los jueves hacemos una charla de 1 hora para hablar de estos temas que comento. Muchas gracias por la participación de ayer. Estuvo genial. Venga, ahora sí. Vamos a ver. Hola Juan, una consulta. Estoy intentando crear un giro, pero la idea es hacerlo reutilizable y que pueda cambiar la imagen porque a la hora que yo creo el estilo con ese fondo, aquí sí hay una cosa que me hace temblar un poquito. A la hora en que yo creo el estilo con ese fondo, voy a seguir leyendo. Y la imagen ya no me deja cambiar el fondo, pues digamos, es un estilo fijo. Y si quiero cambiar el fondo, se cambia lo que ya tengo. Yo en mi caso creo como varios giros, y me los pone él en la otra captura, porque como son varias imágenes, y en ese caso no creé estilos, ya, Diego, las comas, por Dios, ya que si yo quisiera cambiar el fondo, a ver, cambian todos. Claro, es que te entiendo y no te entiendo. Sé lo que te pasa, pero no sé por qué te pasa. Igual no sé si me estoy dejando entender. Te quiero, amigo. Pero es una cosa, supongo, que siempre he tenido, pues quiero que sea más reutilizable. Vale, eso nos queda claro. Espero puedas ayudarme y por ahora los estoy dejando así como en la segunda imagen para que yo lo pueda cambiar. La imagen si es de vídeo. A ver, me encanta, de verdad. No me río de ti, sino contigo, amigo, de verdad. A ver, vamos a ver. Voy a ir a Discord un momento para ver tu captura, porque no la quiero poner... Solamente la pegaría en el Figma si me das permiso. Pero voy a ir un momento a Discord, un segundito. No lo veis vosotros, así que yo... me voy a ir un momento, ¿no lo veis? Vale. Aquí está la captura. Vale, tú aquí tienes un componente... Dice Diego, no me sé explicar. A ver, es un poco raro. A ver, ¿puedo compartir el...? No, esto tiene un logo. Me parece que no lo puedo compartir, Diego. A lo mejor puedo compartir
lo que es el giro sin el menú. ¿Eso me dejas? Cuéntame, porque si es así, cojo solamente una capturita y con eso nos vale. ¿Lo puedo compartir? Di, Juan, sí, lo puedes compartir. No importa si no pones coma, pero por lo menos dilo o escríbelo, por favor. Sí, lo puedes compartir. Gracias, Diego. Y una pregunta, ¿todo entero? ¿Con el header y el logo? Estoy esperando lo que dice Diego y procedo, ¿o no? Sí, claro, está bien, lo puedes compartir todo, venga. Gracias, Diego. Copio la imagen, me voy a Figma y la pego aquí. Vamos a ver. Tú tenías aquí esto. Ya no sé por qué dices... Bueno, vamos a ver. Teniéndote aquí, voy a aprovechar y te voy a preguntar. Aquí, vale, aquí. Veamos, pego esto aquí. Tienes aquí un componente giro. Tienes aquí un componente giro, inicio. Giro, autoevaluación. Vale, entiendo que son dos diferentes. Si te da igual, vamos a pensar en uno. Tú tienes 3 imágenes de fondo. Entonces, lo que tú quieres ahora... A ver, si yo te leo otra vez... Vale, creo que ya sé qué es lo que te puede pasar. Tú dices que tú estás usando 3 variantes para el giro, pero yo creo que esto lo haría de otra manera. Dice, claro, a ver, vamos a ver. Tomás le dice, con un solo componente se puede hacer. Le puede cambiar la imagen desde la instancia, claro. Correcto. Yo creo que aquí lo que haría es, creo que alguna vez en algún vídeo viejo lo hice. Creo que para el landing de, ¿cómo era este chico de Venezuela? Jules. Yo lo que haría es, montaría todo el giro que tiene él y crearía... A ver, el copy es el mismo para las 3 imágenes, ¿no? Sí, sí, por lo que veo, sí. Solamente quiere cambiar la imagen. Esto quiere decir que... O si no, con variantes también. Sí, pero... A ver, variantes voy a usar, pero creo que lo harías... A ver, ¿lo construyo? A mi manera. Ya sabemos que no hay una sola forma de hacer las cosas. Pero lo puedo construir rápidamente reutilizando... A ver, dice Tomás, yo no sé si incluiría el header en el comportamiento. No, yo no lo añadiría, para nada. Para nada. Por eso digo que construiría un componente interactivo con las tres imágenes, por un lado, cogería una instancia de ese componente interactivo y lo pondría de fondo en lo que vendría a ser el giro, que tiene su texto. Yo lo voy a crear a mi manera y ya me vais diciendo vosotros. Evidentemente no le voy a dar el mismo diseño, pero voy a hacer una cosa rápida. Podría a lo mejor usar el giro que tenemos hecho para UXFOMO. Un segundito, voy a cambiar, me voy a ir un momento vamos a hacer un poquito más de publi, a Vivaldi para que veáis mi perfil en figma.com/@JuanPol, donde ahí están todos los componentes, muchos de los componentes y el sistema de diseño que tenemos aquí y que podéis duplicar y usar en vuestro Figma o en vuestros proyectos. Ahora, me voy a ir un momento, no lo estáis viendo, a el archivo del UXFOMO website. Voy a coger simplemente a nuestro Glendito, que lo echaba de menos, no me olvidé de él, ni de Glenda tampoco, jamás. Voy a coger una instancia de esto, voy a hacer un detach, porque para lo que lo quiero lo necesito así. Lo corto, me voy al archivo, vuelvo al archivo del PB127, lo pego y ya vuelvo a Figma. Vale. Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo Glendito. Veamos. Lo vamos a quitar en este caso a Glendito, pobre.
Vamos a quitar la luz y ya tengo lo que vendría a ser el giro. Esto podría ser lo mismo que tienes tú, Diego. Vale, esto no se achica porque le había puesto un min width. Bien, no pasa nada. Ahora, veamos para ir más a tiro fijo. A ver, ¿qué estás preguntando aquí? Tomás, bueno, no, creo que Tomás le está respondiendo. Creo que con las imágenes cambian con el navigation, puede ser. Ah, las imágenes con esos 3 dots. A ver, Tomás le dice, Diego, las imágenes del giro van pasando y se pueden seleccionar con los puntos en que están en gris. Si es así, igualmente yo no sé si le daría ese tipo de comportamiento. Es decir, no sé si utilizaría unos dots para cambiar la imagen. Porque entiendo que esta imagen es más de, vamos a decir, de... No sé ni qué palabra ponerle. Dice Mauricio, el tema es que si hay dots es para cambiar el contenido. Claro, pero el contenido no cambia, cambia el fondo, cambia algo decorativo, el atrezo para mí. Yo no lo incluiría, dice Tomás, yo no incluiría el paso de las imágenes. Dan problemas de accesibilidad. ¿Tú dices que no harías que cambie la imagen de fondo? Bueno, no sé si estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no lo haría igualmente, pero si lo hace no creo que sea un problema de accesibilidad. En todo caso, creo que la accesibilidad daría un problema si las imágenes perjudican la lectura de... Dice Diego, las imágenes son las que cambian, bueno, en mi caso. Ahí falta una coma también, Diego. Pero, pobre Diego. Venga, Diego, vamos a ayudarte. ¿Tú necesitas por alguna razón hacer esto? Dice Harrison, capaz en responsive no se le ve bien. Sí, puede ser. Pero bueno, yo voy a explicar cómo lo construiría yo esto. A ver si me sale porque hace 1000 años que no lo hago. Y Diego ya sabe que aplica o que no. Teniendo en cuenta que la accesibilidad siempre es sumamente importante. Bueno, venga, tenemos nuestro giro. Diego tiene su giro. Vamos a ponerle. Este es el giro de Diego de Perú. Vamos a ponerlo en Ipsum para que no confundirnos. Venga, ahora, dije que esto lo voy a hacer a mano, 1320 por 630. Perfecto. Lo que haría es lo siguiente. Dije crear un componente interactivo. Entonces, hago un frame que sea de 1320 por, ya me olvidé, 630, ¿no? Sí, 630. Bendito el Asperrat. Bueno, no sé qué cojones toqué. Dije 1320, ¿no? 1320. Ahora, no sé qué toqué. No sé qué toqué, 630. Vale. Ok, vamos a ponerle background. Vale. A esto le voy a poner una capa de imagen. Arriba le voy a poner, aunque, bueno, no le voy a hacer esto. Lo voy a convertir en un componente. Voy a generar una primera variante y una segunda. Aquí. El UI 3 todavía me juega malas pasadas. Ok. Venga, las separo un pelín. Las pongo por aquí. Voy a ponerle un color de fondo a esto para que lo veamos todos un poco mejor. Ok, ahora voy a poner los nombres de... Bueno, vamos a ponerle el property para hacer las cosas bien. Image, qué sé yo. Esta va a ser la 1, la 2 y la 3. ¿Ok?
Y ahora, vale, tú tienes los botones. Yo, como alguien decía por ahí, creo que fue Tomás, no haría que cambien con los botones. Estas imágenes, en realidad el contenido está arriba del giro. Las imágenes no me aportan mucho. Entonces lo que yo haría un slide automático. Y para hacerlo, lo que haría es coger esto, irme a prototipo, conectarlo, jugar con el after delay, ponerle, por ejemplo, 1600 milisegundos y que cambie al 2. De forma instantánea. Vamos a ponerlo de forma instantánea para este ejemplo. Si ahora, esto lo aprendí de, creo que Tomás, copio la conexión y si hacía esta conexión se copiaba los parámetros, ¿verdad? No, me lo inventé. Nada. Voy a hacer la segunda conexión y lo mismo, after delay, 1600 milisegundos con instant. Y se conecta con la tercera. A ver, bueno. Y ahora, desde la tercera, conecto con la primera. Ay, perdón. Pulsé donde no debía. Y lo mismo. After delay, 1600. Y ya está. Y si mal no recuerdo, debería funcionar. Ahora, podría, por ejemplo, poner imágenes aquí. No es algo que me guste a mí hacer, pero podríamos. Vamos a tirar de FreePic. ¿Saben? ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Cómo que no? Siempre lo tengo. Fotos by FreePic. No lo tengo de Figma. Vamos a invocarlo. No pasa nada. Esto en la UI 3 es por aquí, ¿verdad? Plugins. Fotos by FreePic. Ok. Ahora te voy a leer, Tomás. Miguel, bienvenido. Vamos a pegar en el slide 1, en la imagen 1, vamos a usar venga, vamos a poner, por ejemplo, esta. En la segunda vamos a poner otra que pueda ser, por ejemplo, esta. Y en la tercera, esta misma. Ok. Y ahora, si tengo el giro, vamos a coger esto, vamos a ponerlo en un frame un poquito más grande. Le voy a poner un color de fondo. Y esto no hace falta que sea un componente ahora mismo. Voy a coger una instancia. Me la voy a llevar al interior de... Vamos a ser más fácil. Selecciono el componente, el bloque giro o componente, lo que sea, lo hago flotar de forma absoluta, lo llevo a la izquierda, arriba, lo llevo al fondo. Podría darle comportamientos de constraint, podría, pero ahora mismo no. Bueno, sí, se lo voy a explicar para que lo haga. Left, right o scale. Voy a tener scale aquí. De esta forma, es verdad que esto tiene un min width. En teoría, se va a ajustar al tamaño que tenga tu container. Y en este caso, ¿qué haré? Voy a poner otro frame que se llame, por ejemplo, overlay. Podría ser un componente, una instancia y demás.
Lo corto, lo pego otra vez aquí y lo mismo. Lo voy a llevar, esto no está pegado aquí dentro, sí. Lo voy a hacer flotar de forma absoluta, a la izquierda, a la derecha. No, perdón, lo pegué donde no debía. Sí, no, lo pegué donde debía. Mismo tamaño, scale y scale. Esto puede ser que lo coja otro día y lo quiera construir y lo construya de otra manera. Como es una cosa tan... Cojo, lo llevo debajo de content y encima de background. Y a esto lo que hago es, cojo el overlay. Uy, perdón. Perdón que le estoy dando aquí. Lo pongo aquí, vale. Ahora, le voy a dar opacidad para ver que estoy... Vale. A esto le voy a poner en nuestro gris y negro. Y lo voy a poner, por ejemplo, en 50. Y en este caso lo que haré es poner los contenidos, no sé, en blanco, en H1. La descripción lo voy a poner en gris, un poquito más claro. Y el botón podría ponerlo, no sé. Vamos a hacerlo blanco y ya está. Ok, entonces ahora, si yo lanzo este prototipo, debería funcionar. Si mal no recuerdo. Ok, no funciona. ¿O funciona? Se está cargando, sí. Sí, funciona. Pero vamos a darle un poquito más de cariño porque está hecho, ya sabéis cómo. Iba a ser una mala palabra, pero está horrible. Pero bueno, la idea se entiende, ¿no? Esto está con sus... Tengo aquí activada el snap. Vale. Vamos a darle a la animación, a las conexiones del prototipo, un dissolve mínimamente. Venga, un dissolve. Vamos a darle de 300 milisegundos por ahora. Otro dissolve de 300. Y a esta conexión también. Va a haber como un fade, ¿no? Si me voy otra vez al prototipo, se tiene que cargar, pero ahí va funcionando más o menos. ¿Ok? Diego, ¿te sirve o no? Si estás buscando, si quieres, por ejemplo, mira, si quieres, dice Diego, la verdad sí me ha servido bastante. Muchas gracias. A ti, Diego. Si tú quieres conseguir que al pulsar tus dots, tu stipper, joder, no me sale, y que cambie, por ejemplo, el fondo, hay un montón de maneras de hacerlo. Ya no sé con variables o con condicionales, porque no las puse en práctica, pero hace un año o dos hicimos un vídeo. Mira, me voy a ir a mi canal de YouTube. Aquí Aru, Tomás y las demás personas, de Bigot se debe acordar también, seguro, porque él estaba en esa época bastante activo. Si yo me voy a YouTube y... ¿dónde estoy ahora? Aquí. Si me voy a YouTube y voy al canal otra vez, a ver, vamos a tirar para atrás. Bueno. Recargo. Vale. Era en el directo donde trabajamos con la landing, con la tarjeta de Airbnb. Ahora te leo, digo. En el directo de Airbnb, ¿cómo llego al directo de Airbnb? En realidad podría tranquilamente buscar
el cover donde puse el logo de Airbnb pixelado. Si mal, mirad, estamos yendo a la historia, a nuestra historia, ¿eh? A ver, estaba por aquí. Fue en esta época. Va a haber aquí. Hay varias partes, pero es probable que aquí... Buenas noches, aquí son las... Madre mía. En estos directos de Airbnb, Diego... Ah, fíjate. Mira, ¿lo ves? Aquí está el stipper de los tres puntitos tuyos. Harrison dice, el de Airbnb es un directazo. Es que hubo varios. Fíjate, aquí monté todo un tinglado y teníamos, digamos, lo que es la tarjeta de un sitio de Airbnb y explico cómo poder tener un visor o tu giro, en tu caso, y cómo poder navegar o hacer pasar las imágenes de fondo. Es un tinglado bueno. Fíjate que aquí, de alguna manera, estoy como construyendo una tira con las tres imágenes que van a aparecer en el fondo. Mírate ese directo, búscalo y mira este y otros porque hemos trabajado en eso con bastante detalle. Estuvo bastante bien. Bueno, creo que Diego ha quedado también respondido. A ver, aquí hay otra etiqueta que me habéis puesto. Bueno, antes voy a leer lo de Bigold. Juan, en tu experiencia... No te voy a leer todo porque me da un poco de vergüenza. En tu experiencia, ¿usar Relum agiliza el trabajo en Figma? Escuché Relum, pero yo nunca lo utilicé en mi vida. Y a mí, si es una herramienta, que yo sé que es una herramienta o un servicio externo, yo siempre he dicho y lo mantengo que a mí no me gusta usar Figma con herramientas de terceros. Y expliqué muchas veces por qué. Porque aunque evidentemente muchas veces nos ayudan y nos hacen ahorrar tiempo y a tener más control de ciertas cosas, casarme con una herramienta de terceros que no esté tan popularizada, a mí nunca me ha gustado. Y me puedo estar equivocando garrafalmente porque a lo mejor Relum es bastante conocida, pero a lo mejor ya está súper implantada. Pero a mí no... Yo siempre he intentado o hacer menos cosas o hacerlas más simples, sobre todo para ganar tiempo. Y muchas veces he dicho que a lo mejor dándole vueltas y vueltas, perdemos tiempo y no estamos atacando donde tenemos que atacar. O poniendo la energía y el tiempo donde lo tenemos que poner. Dicho esto, de Bigold, tú eres libre e inteligente para usar lo que quieras. Y seguramente lo harás y lo aprovecharás muy bien. Bien. Diego ha quedado respondido. Diego, igualmente sabes que... Lo que no me queda claro es, cuando hablabas de estilos, tú habías creado un componente con distintas variantes. Pero cuando hablabas de estilo, es que habías creado estilos con las imágenes y les aplicabas al componente. Eso es una cosa que a mí no me gusta hacerlo, pero he visto que algunas personas lo hacen. Hacen como un estilo, como una imagen de fondo y... Gracias a ti, Diego. En fin, en cualquier caso, digo, tú cuando tengas más dudas... eso mismo hacías. Creabas un estilo. Claro, amigo. Entonces, si creabas un estilo con una imagen de fondo, tú lo aplicabas a tres variantes, pero si ibas a cambiar el estilo, evidentemente cambiaba el estilo en todas. Creo que haciéndolo así estaba mejor. Vale. ¿Quieres actualizarte para no hacer eso? Mírate esos vídeos de Airbnb y otros tantos que te van a dar otras ideas. Muy bien, 52 minutos. Al final,
he respondido las 4 cosas que tenía pendientes.